Estimados socios y amigos, muy buenos días. Agradecemos todos los saludos que nos están enviando por el chat, esperando que todos ustedes también estén muy bien. Ya le vamos a dar entonces la pasada. Tenemos ya en pantalla a nuestro importante invitado y por supuesto a nuestro presidente. Demos algunos minutos entonces, como es nuestra costumbre, para que todos puedan incorporarse a nuestra transmisión de hoy día. Reitero nuestro llamado. Estamos a un minuto de iniciar nuestra videoconferencia en el día de hoy. Así que agradecemos todos los saludos que nos están llegando. Esperemos solo un minuto, por favor. Socios y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestra conferencia de este mes, que vamos a estar bastante visitados. Tenemos ahí importantes invitados para este mes. Pero por supuesto tenemos que, primero que nada, saludarlos, esperar y desearles que estén muy bien, invitarlos, ¿no es cierto?, a seguir cuidándose. Lo conversábamos antes de esta transmisión, que pese a la avanzada campaña de vacunación, ¿no es cierto?, tenemos que seguirnos cuidando hasta que se logre, ¿no es cierto?, los objetivos que esto pretende. Hoy día entonces tenemos una importante conferencia, ¿cierto?, con don Gonzalo Sangüesa, que ya nos presentará nuestro presidente. Agradecer, por supuesto, como siempre, el privilegio de contar con ustedes como socios y también agradecerle la preferencia a nuestro servicio de toda nuestra empresa, lo que le da continuidad a nuestra acción gremial también, que es importante. Vamos entonces a dar algunos pequeños avisos, como siempre, que son obligatorios. Recordarle que nuestros micrófonos estarán siempre silenciados, ¿no es cierto?, para evitar ruidos ambientes. Hay un chat abajo para que ustedes vayan poniendo sus preguntas, que nuestro invitado responderá solo al final, esperando que nos alcance el tiempo también. Y, como siempre, anunciarles que terminada la charla, se enviará una pequeña encuesta, ¿no es cierto?, donde además podrán descargar la presentación de esta videoconferencia. Queremos
hacer algunos llamados, como siempre. Ya están en pantalla, ¿no es cierto? Como bien saben, tenemos una dedicación especial para certificar las competencias de los trabajadores y colaboradores de nuestras empresas. Y hemos conseguido algunos fondos, ¿no es cierto?, para evaluar sin costo los perfiles de subsectores metalúrgico y metalmecánico, actividades especializadas de construcción, minería del cobre y logística a lo largo del país. Por supuesto, ahí hay un contacto donde ustedes pueden acceder para esta información, que creo que es una muy buena noticia. Además de esto, esto es un agradecimiento, la verdad, en esta reunión, aprovechar de agradecer a todas las empresas que han aportado su 1% a nuestro TIC, lo que ha permitido la continuidad de esta empresa y, por supuesto, optimizar el uso de la franquicia tributaria. Este es un año importante para TIC, que ya cumple 45 años de servicio, ¿no es cierto?, lo que nos llena de orgullo, porque creemos que de alguna manera optimizar esta franquicia para la capacitación está haciendo crecer a nuestra gente, y cuando nuestra gente crece, todos crecemos, y es lo que pretendemos como gremio. Seguimos con los agradecimientos, ¿eh? Chileno Industrial, Chileno Alemán, el Liceo Industrial Chileno Alemán, hoy día Liceo Industrial Bicentenario, nombrado recientemente, los llama primero a agradecer porque hemos cumplido con las metas, pese a las dificultades propias de las cuarentenas y pandemia. Tenemos hoy asignados a todos los alumnos que deben cumplir con su práctica o enseñanza dual, ¿no es cierto? Así que gracias a todas las empresas que hoy nos aceptan nuestros alumnos, que creo que es de beneficio mutuo. Seguimos pidiéndoles, nos faltan, este año entran nuevamente alumnos a primero medio, y estamos en esta campaña donde pedimos ese PC que usted tiene en la fábrica, en su planta, a veces en su casa, que está en desuso. Nosotros tenemos algunos técnicos que lo están potenciando o actualizando, así que, por favor, si usted lo tiene, nuestros alumnos hoy día están 100% online, pero no todos tienen su PC en la casa, así que seguimos con nuestra campaña. Igual estamos hablando nuevamente con Entel para hacer una campaña de apoyo a esta gente con un internet adecuado para que puedan seguir estas clases. Seguimos y retomamos. Ustedes saben que estamos en una campaña para que nuestros socios sean todos conocidos y registrados por Codelco, más allá de los registros habituales. Codelco está interesado en conocer todas nuestras empresas. Ya partimos el año pasado, un viernes de cada mes, presentamos a Codelco en 15 minutos para cada empresa, cuáles son sus productos y cuáles son sus actualizaciones. Muchas veces han trabajado con Codelco, pero han desarrollado nuevos productos o nuevas tecnologías. Para eso, nosotros ya tenemos un listado de personas empresas que están inscritas, pero si a usted le interesa, le rogamos entonces comunicarse con nuestro departamento de estudios o con mirta.seistuno@cimet.cl, que es nuestra relacionadora pública. Y comentarles también que justo también dentro del mes de marzo, esto es el día miércoles 24, tenemos una charla con nuestro abogado, ¿cierto?, que nos acompaña en este tipo de actividades, don Luis Pará e Ignacio Abogadir, con el tema Una mirada al panorama laboral 2021, una revisión y una proyección de lo que está pasando. Nuestra próxima conferencia, que siempre es bueno recordarla, el día martes 30 de marzo, o sea, la semana, siempre a las 9:30 y por este mismo medio, ¿cierto? Vamos a saber entonces cuáles son las inversiones y los proyectos que este año vienen con el gerente general de la Corporación de Desarrollo Tecnológico y Bienes de Capital, señor Orlando Castillo, ¿no es cierto?, con el tema proyectos e inversiones para el 2021. Esos son los avisos gremiales, pero no podemos partir, por supuesto, sin agradecer siempre la importante ayuda y el apoyo que nos dan nuestros queridos estimados auspiciadores. Me refiero a los héroes, siempre para vivir con ganas, a Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile, Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo. Aceros ASA, acero sostenible, seguimos construyendo juntos. Sintac, simplificamos tu mundo. OTEC Asimet, capacitando para crecer. Credit Core Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Indura, del grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldaduras. GIMSA, industrial, cuidamos el acero. Asimet Asesorías, apoyamos tu gestión. Leita Chile,
agregando valor a tu empresa. OTIC Asimet, un apoyo siempre para el área de personas y siempre capa cero, siempre con Chile. Amigos, gracias por la atención. Quiero dejar con ustedes a nuestro presidente, don Dante Ribonicama. Muy buenos días, presidente. Buenos días, Marcelo. Un cordial saludo a nuestras socias, socios, amigos de Asimet, y un especial agradecimiento a nuestro amigo Gonzalo Sangüesa por su participación. El título de la conferencia de Gonzalo no puede ser más atractivo. ¿Cómo saldrá Chile de la peor crisis económica en 40 años? Como siempre, confiamos en que hoy nos va a entregar varias claves para entender y enfrentar este proceso de la mejor forma. Pero también creemos que para obtener las mejores respuestas es necesario primero tener un diagnóstico sobre cuáles son los principales cuellos de botella que están afectando a nuestra industria en esta difícil coyuntura. Para ello, en Asimet realizamos en forma periódica sondeos entre nuestros socios, justamente para estar al día y conocer las dificultades que están enfrentando. Es así que en la última semana nuestras empresas han reportado que los mayores obstáculos dicen relación con quiebres de stock por parte de proveedores, las restricciones para refinanciar y reponer el capital de trabajo, la situación de la empleabilidad y la lentitud de los proyectos de inversión. Todos ellos son temas centrales para poder pensar en una reactivación. Respecto al primer punto, alrededor de un 85% de nuestros socios dicen estar afectados actualmente por un quiebre de stock por parte de proveedores. Esta falta de insumo la están sufriendo desde el periodo que abarca entre 1 y 4 meses, y la proyección de recuperación de los stocks se estima que se logrará recién en el segundo semestre de este año. En materia de financiamiento, un 39% indica que existen actualmente restricciones para refinanciar y un 46% menciona enfrentarse a trabas para reponer el capital de trabajo. Este mismo porcentaje, un 46%, reconoce tener dificultades para financiar nuevas inversiones. En cuanto a los subsidios de desempleo, cerca del 70% de las empresas señala que no los ha utilizado y un 92% se asegura que esta herramienta no ha cambiado su decisión de contratación en el margen. Respecto de inversiones futuras, un 77% de nuestros socios reconoce que mantiene proyectos de inversión postergados con un retraso en un promedio que llega a 10 meses. Finalmente, un 92% de nuestras empresas socias han señalado haber recibido el impacto del alza del costo de los fletes marítimos, que en promedio ha aumentado un 196% durante la pandemia. Esto es especialmente relevante y preocupante si consideramos que un 95% del comercio internacional de Chile se realiza vía marítima. Antes de darle la palabra a Gonzalo, no puedo dejar de referirme a la actual situación de rebrote del coronavirus que afecta a nuestro país, con cifras esta semana que superan los 5.000 casos diarios. Mi mensaje es a no bajar la guardia, a seguir cuidándonos y extremando las medidas de seguridad para que nuestros colaboradores puedan desarrollar sus labores, digamos, en forma continua, pero también de mucha confianza en que la exitosa estrategia de vacunación que está aplicando en Chile nos permitirá pronto poder superar la crisis. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gonzalo Sangüesa es economista de la Universidad de Chile y máster PhD de Economía de la Universidad de California. Es miembro del Consejo Fiscal Autónomo del Ministerio de Hacienda. Es Senior Fellow de la Fundación para el Progreso, director de Consul, director de empresas y un gran amigo de Asimet. Estimado Gonzalo, por favor, estamos expectantes de escuchar tu presentación. Bueno, muy buenos días. Déjenme partir agradeciendo la invitación de Asimet y las cálidas palabras de su presidente. La verdad que sí, yo me siento muy cercano al sector, ¿no es cierto? Lo conozco mucho, con muchos de ustedes he trabajado más de una vez en distintas materias.
Y como decía antes, la pregunta que tenemos que responder, ¿no es cierto?, es cómo saldrá Chile de la peor crisis económica de los últimos 40 años. Es un hecho que esta es la peor crisis económica. Y esta pregunta tiene dos dimensiones. Una dimensión es cuáles son los determinantes, o sea, qué cosas van a pasar para que salgamos de la crisis. Pero tiene otra dimensión también, que es cómo vamos a salir, o sea, cómo va a estar la economía chilena después que pase la crisis. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? La palabra que más se usa hoy día es cuáles van a ser las cicatrices que va a tener la economía chilena después que pase la pandemia y cómo eso nos va a afectar el crecimiento futuro. Entonces, ese es el desafío de esta mañana, poder responder esta pregunta y conversar sobre estos temas. Voy a poner la presentación. ¿Están viendo la presentación? Perfecto. Entonces, Sí, esta es la pregunta que tenemos. Perfecto. Esta es la pregunta que tenemos que responder. Como les decía, esta pregunta tiene dos elementos centrales. Primero, ¿cuáles son los determinantes? O sea, ¿cómo uno sale de una crisis como esta? Y una de las cosas más importantes hoy día es la vacunación. O sea, necesitamos el efecto rebaño, la inmunización de la población, de tal manera de poder dejar atrás la pandemia. Y para eso, lo único que funciona en forma permanente es que la población se vacune. Aquí vemos la tasa de vacunación. En promedio, el mundo está, 5% de la población está vacunada, pero Chile va liderando el ranking. Aquí no pusimos porque se nos escapa de la escala, ¿no es cierto?, el caso de Israel, pero si uno mira a Estados Unidos, Chile, Inglaterra, estamos en torno entre 30 y 40% de la población vacunada, o sea, Chile va liderando este ranking, pero lo que más importante es que necesitamos que al menos los países latinoamericanos y al final que todo el mundo esté vacunado para que podamos dejar este problema atrás. Entonces, este es el primer elemento que va a permitir que salgamos de esta crisis, es que resolvamos el tema sanitario, ¿no es cierto?, que significa la pandemia. Un segundo elemento que está permitiendo que los países salgan de la crisis son las políticas fiscales expansivas. Este escenario de pandemia era una situación que los economistas lo llamamos inconocible, o sea, era un escenario en que nunca nos pusimos. Yo llevo más de 30 años dedicado a hacer análisis de la economía nacional, internacional, y muchas de las cosas que nosotros hacemos en Consulpa a las compañías es precisamente construir escenarios. Y construíamos escenarios de caída de precio del cobre, de guerra en el Medio Oriente que subía el precio del petróleo, de crisis financiera en los países desarrollados, incluso mismo Chile, de terremotos. O sea, había una serie de escenarios que construimos en los últimos 30 años. Nunca construimos un escenario donde la población, el gobierno le pidiera que se quedara en su casa, le pidiera a las empresas que no trabajaran, y lo que se habla, ¿no es cierto?, es que a mitad del año pasado cerca del 90% del mundo estaba en hibernación. Bueno, ahí la única política que había era la política fiscal, y ustedes ven, los déficits fiscales fueron del orden de 10-12% del producto. En Chile el déficit fiscal fue más de 7%, pero hubo muchas políticas fiscales expansivas que no se consideran en el déficit, que son, por ejemplo, las líneas que se pasan al FOGAPE, los aportes a los seguros de cesantía, etc. Entonces, un gran impulso fiscal. Eso fue para contener el efecto de la pandemia en el ingreso de los hogares, y ahora estamos en el proceso de recuperación, en la medida que vamos saliendo del problema sanitario. Las economías tienen que recuperar su nivel de actividad económica, y ahí la política fiscal cumple un rol distinto, que es ser una política fiscal expansiva. Ustedes han visto que en Chile y en todo el mundo los gobiernos están acelerando los proyectos de inversión pública. Los proyectos de inversión pública generan rápidamente empleo, generan rápidamente actividad económica. Eran malas noticias las que nos traía Dante, ¿no es cierto?, por alguna razón, y hay que reestudiar esos subsidios de desempleo, de empleo que no están funcionando, pero los gobiernos están tratando de generar subsidios de empleo. Es decir, hay una batería de instrumentos para que las economías se reactiven. Una cosa que el presidente Asimet ha planteado muchas veces en el gobierno en relación a la revolución industrial 4.0 es que la depreciación sea más del 100%,
para que realmente haya un incentivo a la inversión. Bueno, Inglaterra está proponiendo hoy día que la depreciación por un periodo de tiempo de 2 o 3 años sea de 130% de la inversión, de tal manera de que haya un incentivo fuerte a acelerar esos proyectos de inversión que están en carpeta y eso permite reactivar. Entonces, en eso está la política fiscal hoy día, tratando de reactivar. Ustedes ven que las proyecciones para el año 2021 es que esos déficits van a seguir siendo altos y en el caso chileno eso también va a ocurrir. Entonces, ese es un pilar muy importante. Los bancos centrales han estado muy activos. Primero bajaron las tasas de interés, pero este es el balance de los bancos centrales. Ustedes ven que esas curvas se disparan porque los bancos centrales empezaron a emitir para comprar o permitir dar crédito a los bancos. Entonces emiten dinero para que los bancos puedan prestar ese dinero, compran bonos de empresa, en algunos casos de créditos hipotecarios, ¿sí? Inyectan liquidez al sistema de tal manera de que el sistema pueda sobrevivir. Y acá se está generando una gran discusión. Y hago un paréntesis. La gran discusión es que en algún momento hay que retirar esta liquidez. Y ya se está discutiendo en Estados Unidos si no es el momento de empezar a retirar la liquidez. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si hay un exceso de emisión, al final eso termina en inflación. Y una de las grandes discusiones que hay en el mundo desarrollado hoy día es si no es el momento en que los bancos centrales empiecen a retirar la liquidez y no se vaya a producir inflación. Porque como vamos a ver, la recuperación ha sido relativamente rápida en los países desarrollados. Esta discusión no la tenemos todavía en Chile, pero el mercado financiero está muy preocupado de esto, de la emisión por parte de los bancos centrales, que si ustedes ven, ahí tenemos lo que hicieron en el año 2008 y 2009, que ya nos parecía una gran emisión, ahora los montos son muy superiores y los bancos centrales están muy proclives a seguir apoyando la recuperación económica. Pero este va a ser un pilar sin duda. Tasas de interés baja, emisión por parte de los bancos centrales. Hay un riesgo, como todas las cosas, ¿no es cierto?, de que si uno se pasa de cierto nivel, esto puede terminar mal, y está esa discusión, pero este va a ser un elemento que está operando en la recuperación. Una cosa un poco más técnica, este es el dólar americano. El dólar americano, desde el año 2012, tuvo un periodo de apreciación, que ha sido largo, ha sido el periodo de apreciación más largo que ha tenido el dólar americano, porque la economía americana salió más rápida de la crisis que el resto de los países y el dólar americano se apreció. El dólar apreciado es una mala noticia para los países emergentes y la buena noticia es que ustedes ven en la última parte de la curva, se empezó a depreciar el dólar americano. Cuando el dólar americano se deprecia, sube el precio de los commodities. Cuando el dólar americano se deprecia, los países emergentes que están endeudados en dólares tienen que pagar su deuda en una moneda que es más barata porque está depreciado el dólar americano. Por lo tanto, siempre es una buena noticia cuando el dólar americano se deprecia para la economía emergente. Eso es algo que también nos va a ayudar a salir de esta crisis. El precio del cobre, esto es un tema que ustedes manejan probablemente mejor que yo, ¿no es cierto? Están mucho más cerca de esta industria, pero todo indica que vamos a tener un exceso de demanda los próximos 2 o 3 años y que eso le va a dar un impulso al precio del cobre. Se ha mantenido sobre $4. Todo lo que esté sobre $3 es muy bueno para la economía chilena, así que esto también es un impulso. Y este gráfico resume las condiciones externas. Siempre, Chile es una economía muy abierta por el lado de las exportaciones, porque hay muchas empresas extranjeras que invierten en Chile, porque hay mucha presencia de bancos extranjeros en el sistema financiero. Tenemos una serie de relaciones económicas con el resto del mundo. Por lo tanto, cuando las condiciones externas son favorables, normalmente a la economía chilena le va muy bien. Y lo que estamos viendo nosotros, esos puntitos rojos que ustedes ven acá, que esta combinación de crecimiento de la economía mundial, este año se habla de que la economía mundial va a crecer entre 6 y 7%. Estados Unidos, ayer salieron la información de la Fed, del Banco Central de Estados Unidos, los mismos consejeros del Banco Central de Estados Unidos hablan de que Estados Unidos va a crecer 6,5%. Bueno, esta combinación de crecimiento de la economía mundial, precio de los commodities, del cobre en nuestro caso alto, con un dólar depreciado, es un mix muy bueno. Entonces las condiciones externas, esa línea roja muestra las condiciones externas, son tan favorables como las que había en el año 2010-2011. Ese es el escenario que vamos a tener. O sea, hace muchos años que no teníamos condiciones externas tan buenas para la economía chilena. Por lo tanto, ese también es un elemento muy importante en la recuperación. Me voy a dejar para el final, ¿no es cierto?, cómo se traduce todo esto en las proyecciones. Esa va a ser la última lámina. ¿Qué significa eso en términos de crecimiento, en términos de inflación, en términos de tipo de cambio? Una cosa que muy preocupa, eso lo vamos a dejar para el final. Quiero hablar de las cicatrices. ¿Qué son las cicatrices? Es que pasada la pandemia, ¿cuál es la situación de la economía chilena? Porque vamos a tener que ser muy cuidadosos,
tuvimos una gran caída, vamos a tener un gran rebote, pero ¿cómo quedamos después? Y lo primero es que en términos de nivel, vamos a quedar en niveles más bajos de los que habríamos estado. La comparación correcta no es si estoy igual que cuando partió la crisis. La comparación correcta es, si no hubiese habido crisis, ¿dónde habría estado? Y lo que vamos a ver es que permanentemente la economía chilena se va a quedar con un nivel de actividad más bajo, pero lo que es más preocupante, en nuestra opinión, es que con una velocidad de crecimiento, lo que los economistas llamamos el crecimiento tendencial de largo plazo, también se va a ver afectado. Esta es una cosa que técnicamente se llama histerisis en economía, que shock transitorios tienen efectos permanentes. Y lo que más le va a restar crecimiento a la economía futura es que el país va a salir muy endeudado. Va a salir endeudado el sector fiscal, van a salir endeudados las empresas, van a salir endeudados los hogares. Y cuando uno tiene, es coloquial el término, pero se habla la resaca de la deuda, cuando uno tiene mucha deuda, el periodo siguiente es de más bajo crecimiento, porque todos vamos a tratar de reconstruir nuestros balances, de bajar ese nivel de deuda, y eso significa, obviamente, que tengo que restringir la inversión, tengo que restringir el gasto, y por lo tanto me expando menos. Entonces, lo importante es acá entender, ¿no es cierto?, entonces, que la economía chilena, después de este rebote, va a tener un nivel más bajo de donde habría estado y va a tener una velocidad de crecimiento futura más baja. Ahí estamos viendo el rebote. Si uno mira los niveles de actividad, porque se discute mucho de que como hoy día salieron los datos definitivos del año 2020 y la economía chilena terminó cayendo 5,8%, con mucha disparidad entre los sectores. Por ejemplo, el sector transporte, como era obvio, cayó 17%. El sector construcción cayó 14%. En cambio, la industria manufacturera tuvo solo una caída de 3%. La industria manufacturera anduvo bastante bien, porque para el nivel de crisis solamente la caída fue de 3%. El comercio también una caída muy marginal, minería incluso fue positivo. Entonces, esta es una crisis que tuvo una dispersión en términos de shock muy grande. Algunos sectores muy afectados, otros sectores muy poco afectados. Pero todos los sectores rebotaron, y eso muestra las barras. Las barras ustedes ven que fue la caída de algunos sectores cuando uno miraba el segundo, el tercer trimestre eran cercanas al 20%. Ahora cuando uno ve los últimos datos, las caídas son bien marginales. La economía como un todo está casi en los mismos niveles que estaba a principios de año. Entonces nosotros ya rebotamos. Y eso tiene que ver con esas políticas fiscales, monetarias expansivas, con un mejor control de la pandemia en términos de que las restricciones sanitarias fueron menores que las que hubo en algún momento. Y tenemos este rebote. Pero como les decía, no tenemos que equivocarnos en que es un rebote para volver donde estábamos. Lo importante es cómo vamos a seguir de ahí hacia adelante. Y de ahí hacia adelante, este año va a haber un muy buen crecimiento. Fíjense que si uno mantiene solamente el nivel de enero de actividad, uno podría tener un crecimiento de 7% este año. Entonces, es la recuperación, pero incluso si creciéramos 7%, vamos a estar bajo los niveles que habríamos estado sin la pandemia. O sea, la pandemia va a tener efectos permanentes. Después, aquí lo grafico la deuda pública. La deuda pública, con la trayectoria que lleva, va a llegar a ser cerca de 45% del PIB. Nosotros en el Consejo Fiscal Autónomo hemos hecho escenarios de sostenibilidad fiscal y nos dicen que estos son los niveles máximos de deuda que puede tener Chile, que es sostenible en el mediano plazo. ¿Por qué? Alguien me dirá, bueno, pero ¿por qué no hay países que tienen deuda de 100% como Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos emite dólares y se endeuda en dólares. Nosotros cuando nos tenemos que endeudar, una parte de esa deuda es moneda extranjera, eso hace mucho más difícil. Y la economía chilena es vulnerable a choques externos, lo sabemos muy bien. Sabemos que cuando viene un ciclo de caída en el precio del cobre nos afecta mucho, sabemos que ese indicador de condiciones externas nos afecta mucho a nosotros. Tenemos shocks naturales que son, por ejemplo, los terremotos. Entonces, uno tiene que dejar espacio para cuando vengan otras crisis, cuando vengan otras recesiones, y poder actuar como se actuó el 2009, que rápidamente, con una gran crisis internacional, el gobierno pudo aumentar el gasto, bajar los impuestos y salir rápido de la crisis. Tuvimos el tema del estallido social y también habían recursos, ¿no es cierto?, para resolver ciertos problemas urgentes. Vino la pandemia y fuimos de los países que más pudo gastar en salud, en subsidio a los hogares, ¿no es cierto?, en crédito a las empresas. Entonces, uno tiene que dejar un espacio entre esa deuda máxima y la que es sostenible. Y nosotros hemos estimado que estamos ya en los límites. Por lo tanto, el tema fiscal va a ser un tema muy importante en los próximos
años, porque ya nos ocupamos las holguras que teníamos. Ustedes ven que el año 2007, 2008 prácticamente no teníamos deuda externa, pero toda esa holgura ya se ocupó en los últimos 10 años porque vino la crisis del año 2009, porque vino el terremoto del 2010, porque vino el estallido social, porque vino la pandemia. Entonces ya las holguras se acabaron y de aquí hacia adelante tenemos que ser mucho más cuidadosos, y eso indica que hay mucho menos espacio para que la política fiscal pueda ser muy expansiva hacia adelante. Entonces eso también nos va a quitar una fuerza en el crecimiento. Después se está estudiando mucho que después de crisis como la pandemia se produce mayor malestar social. Hay mayor riesgo de que tengamos problemas de inestabilidad social. ¿Por qué? Porque los gobiernos más endeudados tienen menos capacidad de hacer política social y ayudar a los más afectados, porque los países más endeudados crecen menos y por lo tanto se genera menos empleo, las tasas de desempleo son más altas. Hay una serie de eventos que ocurren. Entonces también este es un riesgo, más allá de los problemas que nosotros teníamos propios, ¿no es cierto? Lo que se estudia a nivel internacional es que después de las pandemias hay periodos de mucho malestar social, y eso es una cosa que obviamente afecta a la incertidumbre y también va a afectar el crecimiento. Y ustedes lo ven acá, ¿no es cierto? Los niveles de incertidumbre de la economía chilena son bastante altos, fueron altos por el tema del estallido, bajaron, pero se han mantenido altos. Y eso va a seguir ocurriendo, como les decía, porque los problemas sociales después de la pandemia se van a agudizar. Entonces, el escenario hacia adelante, y por eso digo que hay que ser cuidadosos, tenemos un muy buen rebote de la economía chilena, el 2021 va a ser un muy buen año para nosotros, pero vamos a quedar en un nivel peor en el que estábamos y vamos a quedar con varios problemas más estructurales. Uno de los problemas más estructurales va a ser el desempleo. Nosotros siempre vemos la cifra de desempleo en torno al 10%, pero esa cifra de desempleo es muy engañosa porque no muestra la gente que está en su casa desempleada y que cree que no va a encontrar empleo y no sale a buscar empleo. Uno, para ser un desempleado en Chile tiene que estar buscando trabajo. La pregunta es si uno estuvo buscando trabajo, y si estuvo buscando trabajo y no encontró, entonces es un desempleado. Pero si yo estoy en mi casa y no creo que haya empleo y por lo tanto no voy a buscar empleo, no aparezco en la cifra de desempleo. Entonces, nosotros hablamos de desempleo económico. Esto pasa en todo el mundo se mide esta indicación. Don Gonzalo está en mudo. Gonzalo, quedaste en mudo. Gonzalo, no te escuchamos, quedaste sin micrófono. No, se cortó de nuevo. Pero no soy yo. Ahí sí. Ok, perfecto. Ya. No, lo que estaba comentando es que en todas partes del mundo está esta discusión de cuál es la tasa de desempleo económica, porque la tasa de desempleo se basa en ciertas reglas de cómo se construye la encuesta y no refleja a la gente que está en su casa y que no está buscando empleo, no refleja a la gente que está trabajando en actividades que no son su actividad, que porque está desempleado y no encuentra empleo en su actividad principal, trabaja en otra cosa. Cuando uno considera todos esos elementos, la tasa de desempleo está más cerca del 20%. Y esto es un tema importante. Primero, el empleo es una variable rezagada. Yo mostraba que la economía prácticamente recuperó su nivel pre-crisis. Las caídas, cuando uno ve los distintos sectores, es 1, 2%. En cambio, en materia de empleo, se destruyó 1,8 millones de empleos en el pic de la pandemia. O sea, en la mitad del año 2020, cuando uno comparaba con el nivel de empleo que había el año 2019, era una caída de 1,8 millones en el empleo. Cuando vemos ahora, esa caída es de 1 millón. Entonces, el 44% de los empleos ya se ha recuperado, pero todavía, ¿no es cierto?, nos queda el 66% que se tiene que recuperar. Y esa variable va detrás del crecimiento económico. Pero lo que se está estudiando en todas partes es que la pandemia va a dejar un desempleo estructural, porque las empresas van a cambiar su forma de trabajar. Donde es más evidente es las encuestas que hacen respecto a cuánto va a viajar la gente, y la gente va a viajar menos. Las personas van a viajar menos y las empresas principalmente van a hacer menos viajes porque el teletrabajo funciona, porque las conferencias funcionan. Entonces hay desempleo estructural de la gente que trabaja en el sector transporte, en el sector turismo, probablemente en áreas de comercio. Entonces se está evaluando mucho de que va a tener que venir una reconversión. O sea, esas personas van a tener que reconvertirse para poder incorporarse de nuevo a la fuerza laboral. Y este es uno de los problemas, porque obviamente
mayor tasa de desempleo es un menor, o sea, de empleo, perdón, menor empleo es un menor impulso económico. Entonces, esta es otra de las cicatrices que va a dejar la pandemia, niveles de desempleo más altos de los que habían antes. Entonces, como ustedes ven, el escenario no es tan auspicioso después de este rebote que vamos a tener el año 2021. Y para ir terminando, les voy a contar cómo estamos viendo nosotros el 2021 y cuáles son los escenarios. Hay tres elementos que definen los escenarios. La demanda reprimida. ¿Qué significa eso? Dante se refirió a eso cuando decía que en la encuesta mostraban que el 85% de las empresas veían que habían quiebres de stock. Cuando los inventarios están bajos, hay que producir para recuperar los inventarios y para satisfacer la demanda. Entonces se produce un boom de la economía, se produce un impulso muy fuerte, que es esta recuperación de stock. Por eso cuando vemos las encuestas de confianza empresarial en todo el mundo, en el sector manufacturero, son muy altos. En todas partes del mundo el sector manufacturero está muy optimista este año. Y eso es un impulso que nos puede sorprender a la alza y que tengamos más crecimiento que el escenario base. Lo tercero es el proceso de vacunación. Esto puede ser que funcione más rápido de lo que se está planteando y también nos daría un impulso adicional, pero obviamente si esto hay un retroceso, por ejemplo, si las nuevas variantes, ¿no es cierto?, no son controladas por las vacunas, o si realmente la población mundial veíamos que solamente el 5% está vacunado, o sea, necesitamos mucho más todavía que, o sea, estamos partiendo el proceso a nivel mundial. Chile va muy adelantado, Estados Unidos va muy adelantado, Inglaterra, pero el resto del mundo va relativamente lento. Y para resolver el problema necesitamos que todo el mundo esté vacunado. Entonces, esto puede ser un shock positivo o negativo. Solamente para darle una indicación. Cuando nos restringen la movilidad, la caída en la movilidad de las personas el segundo trimestre de este año fue del año pasado, perdón, fue del orden del 60%. Y eso fue más o menos parecido en todo el mundo. O sea, las restricciones hicieron que la gente se moviera. Se moviera quiere decir que había menos gente en los centros comerciales, que había menos gente en los lugares de entretención, que había menos gente en los lugares de trabajo de las empresas. Se redujo 60% respecto a lo que había antes de la crisis. Hacia fin del año pasado ya la caída en movilidad era de 20%. O sea, en la medida que se fueron levantando las restricciones, esa caída era 20%. Bueno, 20 puntos de aumento de caída en la movilidad nos quita medio punto de crecimiento en el año. Entonces, es muy importante para las proyecciones cómo es el éxito de la vacunación y cómo eso se traduce en que nos permiten más movilidad, y en la medida que nos permiten más movilidad, entonces por cada 20 puntos que gano de movilidad, voy ganando 0,5 de crecimiento anual. Hay una relación ya bastante directa, tenemos bastante información. Entonces, este es un tema que estamos siguiendo mucho. Cómo avanza el proceso de vacunación, cómo se van disminuyendo las restricciones. Ustedes me dirán de qué estamos hablando, si en Chile estamos aumentando las restricciones, pero todos sabemos que esto es temporal, porque sabemos que ya hacia fines del primer semestre deberíamos tener gran parte de la población vacunada, ¿no es cierto? Entonces las expectativas de crecimiento fuerte están centradas principalmente a partir del tercer trimestre. Y lo tercero, la incertidumbre política y económica. Esta incertidumbre política y económica en Chile tiene nombre porque tenemos muchas elecciones, tenemos un proceso constituyente, entonces tiene esa connotación, pero en el mundo tiene la connotación que son los efectos, estas que llamamos las cicatrices que va a dejar la pandemia. Todas esas cicatrices al final se traducen en que hay mayor incertidumbre política y económica. Entonces, en base a esta combinación de factores, nosotros tenemos un escenario base para la economía mundial creciendo al 6%, pero si las cosas salen bien, podríamos ver incluso crecimientos de 7%. Como les decía, el principal impulso adicional puede venir del sector manufacturero en el mundo. Y si hay retroceso en los procesos de vacunación y hay más periodos de cuarentena en el mundo, podríamos terminar con crecimientos de 5%. Pero en cualquiera de los escenarios, ustedes ven, el escenario de crecimiento mundial es un muy buen escenario, y lo mismo pasa con la economía chilena. Nosotros la economía chilena, en escenario positivo, podríamos llegar a crecer incluso 8%, o sea, podríamos tener un escenario muy bueno, y en el escenario más malo, claro, si el tema de la vacunación no anda bien, si la incertidumbre política económica aumenta fuertemente, como aumentó en algunos momentos en el pasado, podríamos tener un crecimiento solamente del 4%. Y en materia, le voy a dejar ahí en las proyecciones, ¿no es cierto? Y en materia de tipo de cambio, bueno, el escenario base
Si uno mira este año, el tipo de cambio ha estado entre 700 y 740. Nosotros creemos que el escenario base, los fundamentos hablan de un tipo de cambio de 730. Nosotros después del estallido social nos quedamos con 50 pesos más caro del dólar, y eso es un efecto más bien permanente, porque es un país que era más riesgoso del que era antes. Si la cosa también puede llegar a 650, pero también podemos tener escenarios de 800, si lo que vemos es que en realidad la vacunación anda más lenta en el mundo, el sector manufacturero no puede recuperar los inventarios porque no tiene la flexibilidad para trabajar, o si aumentan fuertemente a nivel mundial, ¿no es cierto?, la incertidumbre política y económica. Entonces, el mensaje final es que este es un muy buen año, sobre todo el segundo semestre. Este impulso va a durar algo hasta el 2022, hasta ahí van a durar los efectos del rebote, pero cuando saquemos la foto a fines del 2022, vamos a estar en un mundo que tiene menos crecimiento que el que habría tenido, que tiene un desempleo estructural más alto, donde todo el mundo va a estar más endeudado, donde va a haber más malestar social en los países, y donde lo que vamos a ver es que esa incertidumbre política y económica va a ser más alta. Y todo eso ustedes saben, porque ustedes manejan empresas, al final se traduce en que el crecimiento potencial que teníamos antes de la pandemia va a ser más bajo después de la pandemia. Lo vamos a dejar hasta aquí para que tengamos espacio para las preguntas. Oye, Gonzalo, muchas gracias. Como siempre, las presentaciones tuyas son súper interesantes, y lo bueno que en esta oportunidad nos deja una última lámina que, como tú dijiste, es una lámina optimista, porque en años anteriores nos has dejado una última diapositiva con noticias un poco más tristes. Entonces, dentro de toda la problemática que tenemos, de la peor crisis de los últimos años, yo diría que tenemos que estar, digamos, con un optimismo de que estamos saliendo, que Chile efectivamente ha hecho bien la pega en el tema de la vacunación, y que bueno, y tener un escenario como que el que tú planteas, en que Chile en un escenario negativo va a crecer un 4, y en el escenario positivo un 8, y en el base un 6, yo diría que es una súper buena noticia, y además que el sector manufacturero, como tú bien dijiste, el año pasado decreció solamente un 3%, así que al menos para nuestros socios deberíamos tener buenas noticias para lo que, sobre todo para el segundo semestre y el próximo año, el 2022, con un primer semestre que yo ya lo he dicho en otras conferencias. Yo creo que este primer semestre del 2021 es un semestre duro, pero bueno, pero tenemos la esperanza de que el segundo semestre va a ser bueno, y un 2022 también. Súper bien, Gonzalo. Mientras nos llegan las preguntas, te quiero hacer o poner en un escenario que es un poco colateral a esto, y que tú ya lo mencionaste. En el cuerpo B del Mercurio de la semana pasada hay un artículo que dice: en el año de la pandemia, Chile se posicionó como el mayor proveedor de China en más de 30 productos. Y en este artículo, en el Mercurio, sale las exportaciones de Chile a China, a Estados Unidos, a Japón. Y bueno, y lo que vemos de la mayoría de los productos de Chile, habla de minerales de cobre, cobre refinado, cerezas, minerales de molibdeno, uvas, filetes de salmón, tableros de madera. Bueno, y entonces seguimos nosotros con la misma disyuntiva que hemos escuchado de años, de que Chile es un exportador principalmente de materias primas, y que nos cuesta tener una industria que realmente tenga valor agregado y aumentar la complejidad de nuestra economía. A eso se suma lo que estamos viviendo desde octubre del 2019 con demandas de la ciudadanía. La gente quiere más y mejores puestos de trabajo. Está este famoso 1.000.000 de puestos de trabajo que tú dices que va a ser difícil poder recuperarlo, pero la gente y las demandas va a querer puestos de trabajo de calidad. Entonces ya hemos conversado, y es el discurso que tenemos en ACIMED, que los sectores de la economía que mejores puestos de trabajo entrega es la industria. Nosotros pagamos un 25% más que construcción y servicios. Entonces, ¿cómo
Chile va a ser capaz de entregar puestos de trabajo de calidad, en cantidad, en crecimiento de las personas, en capacitación, si no tenemos una industria que cada vez se complejiza más y le agrega valor a los productos. Entonces, aquí viene nuestro sueño y nuestra bandera de lucha de los últimos años, es que Chile realmente tenga una estrategia industrial. Yo sé que tú nos has acompañado en esto, y ahora en que enfrentamos un año de elecciones, en que de aquí a junio vamos a tener los candidatos para la elección presidencial, en que estamos también a las puertas de iniciar un proceso constituyente, ¿tú crees que es el momento de realmente aunar voluntades para que Chile realmente se ponga los pantalones largos y tengamos una estrategia industrial? A ver, mira, este es un tema que hemos conversado mucho y la verdad es que cuando uno habla de estrategia industrial con ciertos sectores del país, lo que se le viene a la memoria son los planes industriales, los planes quinquenales, los gobiernos eligiendo sectores industriales y potenciando esos sectores. Y esa estrategia fracasó en la mayoría de los países porque es muy difícil, ustedes saben como empresarios, como gente que maneja compañías, que es muy difícil encontrar las oportunidades, saber qué es lo que hay que hacer, cómo producir, a quién vender. Entonces es muy difícil que un grupo, ¿no es cierto?, de iluminados se vaya a sentar en una mesa y vaya a decir, mire, estos son los sectores que vamos a elegir y para allá vamos a ir. La experiencia china, por ejemplo, es que, claro, grandes éxitos, pero también grandes fracasos. O sea, el nivel de deuda que tiene el gobierno chino en su balance y escondido en el sistema financiero, producto de los fracasos que hay, son enormes. Entonces, no hemos logrado, creo yo, como país, entender de que estamos hablando de otra cosa, y estamos hablando de estrategia industrial, que es sentar al mundo de las empresas, con el gobierno, con los centros de estudio, con las universidades, y ver cuáles son las cosas que tenemos que cambiar como país para generar las bases que permitan que las empresas sean más competitivas y puedan adaptarse al cambio. Eso lo hemos hecho mal. La experiencia de los países nórdicos es buena, eso les ha funcionado, pero toda la política pública en esta materia en Chile siempre está pensada en la pyme y en la empresa muy chica. No se entiende cuando uno conversa con los técnicos y con los políticos de que las pymes siempre están encadenadas en una empresa más grande y que si la empresa grande no logra ser competitiva, entonces toda la cadena hacia atrás no es competitiva, no sacamos nada con una pyme muy competitiva, siempre peor de una empresa grande que no es competitiva. Entonces, en eso yo creo que no se ha logrado, ¿no es cierto?, permear. Y cuando uno ve la experiencia de la crisis asiática, por ejemplo, la crisis asiática, los países aprovecharon la crisis para precisamente, como había que reactivar la economía, como había que colocar plata pública en reactivación, reinventarse las industrias. Y salieron con sectores industriales más potenciados. Por lo tanto, pero ustedes ven, cuando uno mira la política pública en Chile, volvemos a los mismos subsidios de siempre, volvemos a las mismas recetas de siempre. Nadie está pensando en cómo aprovechar esta oportunidad y aprovechar la crisis para realmente salir potenciado. Yo creo que una buena oportunidad va a ser un año en que de nuevo, ¿no es cierto?, vamos a tener elecciones presidenciales. Me imagino que los comandos de los candidatos están preparando, ¿no es cierto?, las políticas que van a implementar. Yo creo que una buena oportunidad para revisitar qué hace Inglaterra cuando tiene una estrategia industrial, qué hace Australia cuando tiene una estrategia industrial, qué hace Corea del Sur cuando tiene una estrategia industrial, que son los países como queremos vivir, ¿no es cierto? Queremos tener ese ingreso per cápita, queremos tener esos niveles de bienestar social, pero no queremos hacer lo que hacen esos países para darle el impulso al crecimiento, que es la fuente al final de ingresos que genera todos estos otros beneficios. Entonces yo creo que sin duda es una buena oportunidad y hay que seguir, digamos, yo digo, evangelizando en esa materia porque todavía hay gente que no entiende de qué se está hablando, todavía cree que cuando se habla de estrategia industrial, piensan en los planes industriales de los 50, en los 60, piensan en la CEPAL, y el mundo está hablando de una cosa absolutamente distinta. Entonces yo creo que hay que insistir con esa agenda porque bueno, en algún momento, digamos, se van a crear las condiciones y yo creo que hoy día es una buena oportunidad, sin lugar a dudas. Bueno, oye, vamos, como tú sabes, ha sido nuestra estrategia principal de ACIMED en el último tiempo y hemos sido un poquito el Quijote en este tema porque hemos estado luchando con los molinos de viento hace años
Pero bueno, oye, yo creo que esta es una oportunidad para seguir con nuestro discurso y ojalá que se pueda insertar, como tú dices, con una visión moderna, pensando en políticas, o sea, en estrategias industriales, que es la que están teniendo hoy en día los países con los cuales nos comparamos. Hay aquí algunas consultas, Gonzalo. Una dice, ¿cómo evalúa el retiro del 10%? Supongo que la pregunta está apuntada a cuál es la opinión de esta solicitud de tercer retiro del 10% de los fondos. Mira, yo creo que primero no hay ninguna relación entre las personas, ¿no es cierto?, que van a retirar ese 10% y las personas que pueden estar afectadas. Sin lugar a dudas, cuando uno tiene 1 millón de personas menos trabajando, hay hogares que probablemente, ¿no es cierto?, o sea, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, lo están pasando muy mal. Y en esta crisis de esta magnitud, el único que puede resolver transitoriamente el problema es el Estado. Pero tienen que ser políticas focalizadas, ¿no es cierto? Tenemos que hacer el esfuerzo de ver de alguna forma cuáles son esos hogares que necesitan ayuda y a ellos hay que llegar. Como les decía, nosotros las holguras fiscales ya no gastamos las holguras fiscales y por lo tanto tenemos que ser mucho más cuidadosos de cómo se gastan esos recursos. Y estas políticas de retirar los fondos previsionales, sabemos que al final lo que hacen es que un grupo de la población, y ya es un grupo bastante grande, se queda sin ahorros para su pensión. Y por lo tanto sabemos que es el Estado el que va a tener que recurrir, ¿no es cierto? Tenemos el pilar solidario y tenemos otros sistemas de compensación, ¿no es cierto?, para pensiones bajas. Y por lo tanto, al final, cuando sacamos esos fondos de ahorro que se requieren para el futuro, y que de hecho todos los estudios muestran que son deficitarios, lo que estamos haciendo es aumentar la carga a las generaciones futuras, porque las generaciones futuras van a tener que enfrentar el problema de cuando esa gente se pensione. Entonces, es una mala política pública porque saca recursos donde no hay, faltan recursos para pensiones, no sobran, y porque llega esa ayuda a personas que realmente no lo necesitan hoy día y no necesariamente a las personas que necesitan esa ayuda. Entonces, el tipo que no la necesita la saca y el tipo que la necesita no la recibe. Entonces, es una política pública que no se sostiene. Ya. Oye, aquí voy a intercalar otra consulta mía, y que también ha sido una bandera de lucha, que es el famoso Ministerio o Subsecretaría de la Industria, y que nosotros hace tiempo que estamos pidiendo eso, y al menos hay un precandidato presidencial, que es Sebastián Sichel, que nosotros lo conversamos con él, estuvo en nuestro foro de ACIMED, parece que prendió o quedó grabado con eso, y de hecho dentro de lo que está proponiendo como plan de futuro gobierno es justamente hacer un ministerio de la industria. Tú que estás en muchas comisiones, ¿tú crees que Chile estamos a la altura, o llegó el momento en que Chile tenga un ministerio, una subsecretaría de la industria, al igual como lo tienen los países desarrollados y las economías más dinámicas? Mira, esto lo hemos conversado porque la industria representa más o menos, ¿no es cierto?, un 10% de la economía. Ese es un porcentaje muy alto de la economía y realmente el sector industrial no tiene una contraparte. Tenemos que hacer una reingeniería porque efectivamente no podemos seguir haciendo ministerio para cada una de las actividades económicas o culturales o sociales. Entonces, tenemos un exceso de ministerio, eso es una realidad, hay que rediseñar. Pero sí, lo que uno podría hacer perfectamente es focalizar el Ministerio de Economía en la industria, porque el Ministerio de Economía tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la pesca, y está muy focalizado, y toda la agenda de los ministros, en las pymes, y siempre están preocupados de las pymes, de las microempresas, y no de la industria. Entonces hoy día no hay nadie a través del gobierno que transversalmente esté viendo el problema de la industria. Y entonces ve el problema agrícola, ve el problema minero, ve el problema de pesca, pero la industria como sí. Entonces yo creo que más que crear un nuevo ministerio, lo que hay que hacer es redefinir el ministerio como alguna vez fue, digamos, si Chile tuvo un ministerio de la industria a fines del 1800, y que ese ministerio sea el ministerio de la industria. Como te decía, tiene que ver con que se entienda de que si no hay industrias, no hay pymes, no hay microempresas. Esto es una cadena y si no nos preocupamos de la industria como un todo, no sacamos nada con preocuparnos
de la última parte de la cadena, que son las micro y las pymes. Sí, oye, eso es porque a nosotros con Marcelo, oye, realmente somos huérfanos y no tenemos ni padre ni madre. Y cada vez que tenemos un problema tenemos que vagar por la calle, golpear puertas y nadie nos recibe. Vamos a economía, no, oye, habla con Hacienda. Vamos a Hacienda, oye, no, habla con energía. O sea, no hay nadie, o sea, nosotros no tenemos una casa donde llegar y decir, oye, esta es nuestra casa, estos son los problemas, necesitamos soluciones, porque al final nos pelotean de un lado para otro, si eso es la verdad. Bueno, también vamos a ver qué pasa y va a ser uno de nuestros planteamientos a los futuros candidatos. La segunda pregunta de nuestro socio dice, ¿cómo afecta la coyuntura COVID económicamente a Chile y cómo, a China y cómo rebota a Chile, siendo este un importante oferente de acero? A ver, la economía china, que nos tenía acostumbrados a crecer a tasas del 6%, bueno, en algún momento el 10, el 8, pero ya estamos en el rango de los 6, terminó creciendo 2,3%, o sea, fue de los pocos países que logró crecer a pesar de la pandemia, pero logró crecer, y las expectativas para este año son muy positivas. Las expectativas para este año son que el rebote va a ser a niveles cercanos al 8%. Entonces, el control que han logrado hacer de la pandemia, junto a la demanda que hay por bienes manufactureros, porque como ustedes decían, hay un quiebre de stock, eso le va a dar un impulso muy fuerte a la economía china. Entonces, China va a ser un país que va a andar muy bien este año, porque va a tener un rebote muy significativo. Las expectativas hacia adelante ya son más bajas, porque ellos se dan cuenta que obviamente no pueden seguir creciendo al ritmo que crecían. Todos los países van convergiendo a tasas más altas, pero en la coyuntura que nos interesa de corto plazo, las expectativas de China son muy buenas para el crecimiento este año. Los dos países que van a tener altos niveles de crecimiento y que son relevantes en tamaño son China, con tasas de crecimiento cercanas al 8%, y Estados Unidos, que como les decía, los propios consejeros de la Fed, que siempre son bastante más moderados en sus proyecciones, están proyectando que va a crecer en torno al 6,5%, y algunos de los consejeros creen que incluso va a crecer más del 7%. Entonces, el rebote este año va a ser muy fuerte de la economía mundial, y China, el tema de la pandemia, ya lo dejó atrás. Bien. Otra pregunta, Gonzalo dice, ¿considera este año clave para invertir en formación, en capacitación y en contratación de gente joven para prepararlos? Como yo les decía, hay un tema que es complejo, porque las empresas se están reinventando. O sea, la pandemia dejó muchas lecciones. Todavía no se sabe bien cómo va a funcionar, qué cosas van a ser transitorias y después vamos a volver a lo mismo que era antes, y qué cosas van a ser más permanentes. Entonces, hay un grupo de la población que le va a costar volver al mercado laboral, porque sus competencias no son las que el mercado laboral va a estar pidiendo en ese momento. Entonces, yo veo que este no es un problema a nivel de las empresas. Las empresas van a ser parte de la solución, porque son los que van a entender mucho más rápido, antes, qué es lo que se necesita. Pero va a tener que haber una política de las empresas con el gobierno de ver cómo recapacitar a esa gente para que vuelva a incorporarse al mercado laboral. Este es un problema no solamente de Chile, este va a ser un problema mundial, pero eso va a ser el problema más importante que vamos a tener para volver a tasas de desempleo que teníamos antes de la crisis, que es reconvertir a esa gente en las nuevas, ¿no es cierto?, actividades o en las nuevas funciones que tienen que cumplir en las empresas. Gracias, Gonzalo. Aquí tenemos las dos últimas preguntas. Dice, ¿se ven vientos de problema entre Estados Unidos y Rusia, que era algo no esperado? ¿Cómo puede afectar esto en la economía? A ver, voy a declarar más ignorante porque en ese tema, porque yo el problema que he seguido y hace muchos años ya y más de cerca es el tema de China con Estados Unidos. Yo creo que ese es el tema que más nos puede complicar como país, porque obviamente los dos, China le está, ¿no es cierto?, compitiendo en el liderazgo a Estados Unidos, porque en el tamaño total de la economía ya son muy similares y claramente China va a pasar a Estados Unidos. Ahora, cuando uno mira los ingresos per cápita, todavía el ingreso per cápita en China es muy bajo, porque toda esa riqueza se reparte, ¿no es cierto?, en 1,5 billones de personas. Entonces hay una diferencia enorme en ingreso per cápita,
pero China le está compitiendo el liderazgo, la hegemonía mundial a Estados Unidos, y los países latinoamericanos y también los países más chicos de Asia están quedando al medio en esta situación, y ese es el problema más complejo yo creo que tiene que administrar Chile, porque obviamente tenemos toda una relación histórica, cultural con Estados Unidos, pero tenemos una realidad que nuestro principal socio comercial es China. Como tú mencionabas, ¿no es cierto?, en muchos sectores de la economía, ¿no es cierto?, es nuestro principal destino, y por lo tanto comercialmente vamos a tener que manejar muy bien esas relaciones. Entonces yo creo que un tema que como país tenemos que preocuparnos e invertir mucho más es en nuestras relaciones internacionales. O sea, yo creo que el rol de nuestra Cancillería, de la Subsecretaría Económica que hay ahí, va a ser clave, porque esta situación va a ser cada vez más compleja. Respecto a Rusia, yo no sigo tanto Rusia, así que no voy a opinar sobre esa materia. Creo que el tema más relevante, como les decía hoy día, es China con Estados Unidos. Ahí es donde nosotros estamos al medio, igual que muchos otros países en Latinoamérica y en Asia. Bien, y la última consulta dice, ¿ve un cambio en la política estructural de China frente a la exportación subsidiaria de materias primas en beneficio de productos de mayor valor agregado? O sea, China hace tiempo ya que está con una fuerte inversión en tecnología. O sea, China compite, ustedes han visto que la tecnología 5G, ellos son líderes en eso. Hay muchos artículos que ven el nivel de publicaciones de punta en materia de innovación en China y en Estados Unidos, en todo el desarrollo de la industria de los chips. O sea, yo creo que China ya hace rato que se dio cuenta, digamos, de que si quiere tener el liderazgo mundial, obviamente tiene que invertir fuertemente en eso y está en eso. Y ese realmente, al final del día, ¿quién es el país que lidera? Necesariamente el país que lidera en innovación, en tecnología. Todos los países cuando parten su proceso de desarrollo hacen un catch-up con el resto, ¿no es cierto? Que es básicamente traer empresas extranjeras y aprender a hacer las cosas, pero llega un momento en que para tener el liderazgo tienen que innovar. China está en ese proceso, pero sin duda que va a seguir siendo, yo creo que el sistema político chino no va a cambiar, digamos, uno no ve que ahí haya ningún atisbo, digamos, de que vayan a cambiar su estrategia, pero sí que invierten fuerte en innovación, pero la estrategia comercial que han tenido industrial, yo creo que no se ve que vaya a haber un cambio en esa materia en China. Yo creo que van a seguir actuando de la misma forma que han actuado los últimos 30 años. Bueno, oye, pero tú lo dijiste recién, Gonzalo, de que para poder ser un líder mundial tienen que invertir en innovación, en tecnología, y para ser una economía desarrollada, crecer, y para tener los ingresos, digamos, que la gente hoy en día quiere cuando nos comparamos con los países de la OCDE, bueno, Chile también tiene que crecer en eso. Y lo que yo te comentaba de este artículo en el Mercurio de la semana pasada, lamentablemente hay discursos que apuntan a mayor valor agregado y una economía más compleja, pero seguimos exportando materias primas y productos con valor agregado bajo. Bueno, como te comenté, nosotros vamos a seguir con nuestro desafío. Este año nos hemos puesto el foco de lograr que todos los candidatos presidenciales lleven alguna estrategia industrial moderna dentro de sus planes. Y bueno, y para eso sabemos que seguimos contando contigo, Gonzalo. Eres un amigo de ACIMED que nos acompaña en las buenas y en las malas. Así que gracias por estar con nosotros, por ser nuestro asesor económico principal. Y bueno, y esperemos que este año sea y esté dentro de las predicciones que tú dijiste. Ya nuestros socios tienen que hacer este último esfuerzo con respecto al COVID. Se supone que si seguimos con la tasa de vacunación que tenemos hasta hoy día, de aquí a finales de junio vamos a estar todos los chilenos vacunados, y el tema del COVID ya va a ser afortunadamente algo que va a ir quedando en el pasado. Así que este último esfuerzo, nuestra empresa, nuestros trabajadores, cuidémonos en la familia, hagamos caso a las recomendaciones de la autoridad, y bueno, y ya estamos viendo la luz al final del túnel. Yo no sé, Marcelo, si tú quieres comentar algo más a nuestros socios. No, la verdad es, por temas de tiempo, la verdad quedaron algunas preguntas y unos comentarios por recibir, pero
esto puede seguir avanzando ahí en el tiempo, como ir buscando otras oportunidades para responder también todas las preguntas. Agradecerle a todos los que estuvieron presentes, eh, que tengan en cuenta que vienen otras conferencias para que podamos contar también con ellos y seguir siempre juntos porque, como lo dice el dicho, ¿no es cierto? La unión siempre hace la fuerza y en estos momentos es cuando más juntos tenemos que estar, presidente. Así que agradecerle también a Gonzalo, que como tú ya lo dijiste, siempre ha estado con nosotros, siempre está ahí, como diría el Chino Río, y que sigamos adelante. Y ya estamos preparando el Foro Anual de la Industria, que también van a quedar invitados, luego vamos a dar ya fechas y nombres. Aparte de Sí, eso, nada más, presidente, si usted no tiene más que sí, agregar ahí. y una última cosa para comentar. Yo creo que ustedes, algunos ya lo saben, que nosotros estamos hablando con el gobierno, con los ministerios correspondientes, si como ACIMED, como sector metalúrgico, metal mecánico, podemos apoyar en la vacunación, acercando, digamos, las vacunas a nuestra empresa. Es algo que el gobierno lo está evaluando. Yo creo que vamos a tener alguna respuesta en los próximos días. No queremos, obviamente, intervenir en la política de vacunación, pero si ellos ven que amerita nuestro ofrecimiento que le estamos haciendo para acelerar la vacunación con nuestros trabajadores, bueno, vamos a estar ahí para apoyarlo. Así que esa es una noticia en desarrollo. Vamos a ver si en los próximos días tenemos alguna novedad. Gracias a todos, gracias especialmente a Gonzalo por su tiempo, por su visión y bueno, ánimo. Tenemos que hoy más que nunca, para salir de esta mayor crisis económica de los 40 años, necesitamos el esfuerzo, la confianza y el entusiasmo de todos nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y estaremos de nuevo conectados. Gracias. Ya. Chao, chao. ¿Ya estamos o no, niños?